sino respecto también del defensor. Para evitar que llegue al bloqueo, el jugador defensor puede estar tentado en agarrar, sujetar, luego nos dirán que es la pega. La pega es la que se queda. Bueno. Si yo no actúo ante este tipo de situaciones, el 5, ¿cuál es el mensaje que recibe? Puede agarrar de la camiseta, se puede. ¿Vale? Si la primera vez lo permito, la segunda, ¿por qué no se lo voy a permitir? Él estará tentado de hacer eso, incluso, ¿por qué no un poquito más? Por lo cual es importante marcarle en un primer momento lo que se puede y lo que no se puede. Hemos saltado un grupo de ellos, pero retomamos de nuevo. ¿Esta estaba antes? ¿La hemos visto? Yo creo que no. Es un bloqueo empujando. ¿Esta la hemos visto? Sí. Son tan muy parecidas, ¿eh? Pues son los mismos. La 9, la última. ¿Esta sí estaba? ¿Seguro? ¿Esta estaba seguro? Yo creo que no lo hemos visto, que hay una que es muy parecida. Son todas muy parecidas. Sí, pero esta exactamente no. Esto ya es más real. El bloqueo normalmente del jugador atacante normalmente no suele ser estático, sino que persisto en el desplazamiento para evitar que se mueva él, que llegue o pueda deslizar el defensor. Más situaciones típicas. Jugador atacante agarra de la camiseta. Y ya estamos un poco más en situaciones que se pueden producir. Esto es responsabilidad verlo del árbitro central, como es lógico. El árbitro de portería tiene bastante dificultad para ver este tipo de acciones. Una situación correcta. Fijaros que el jugador defensor, el jugador número 5, en ningún caso empuja, acompaña. ¿Vale? La diferencia de los brazos entre acompañar a empujar es esta. Si yo empujo, hay un momento que tengo los brazos extendidos. Si yo acompaño, tengo los brazos flexionados. En este caso, acompaña, vamos a decir acompaña. Acompaña y entrega el jugador a su compañero. Con lo cual el juego sigue. Esto ya no es acompañar, esto ya es empujar. Eso es lo que había puesto antes. Mensaje de nuevo claro. ¿Vale? Esto es una sanción progresiva, que puede ser desde el primer momento una pitada larga, desplazamiento largo, decir, oye, que eso no se puede, ¿vale? A directamente amonestación. Y al señor hay que decirle que eso no se puede hacer. En función de la intensidad podré actuar con pitada, con amonestación, o llegado el caso, si le hace perder el equilibrio, pues le está poniendo en peligro hasta 2 minutos. Es decir, ya la gravedad la debéis valorar vosotros para cada caso en concreto.
Esta es la que hemos visto antes, que la agarrada de la camiseta. Aquí evitamos, por el hecho de intervenir, la ansiedad por intervenir, podríamos evitar aplicarle la ventaja. Muchas veces estamos buscando, al principio del partido, tratamos de que los hechos ocurran cuanto antes para marcar lo que se puede y lo que no se puede. Y eso muchas veces nos lleva a precipitarnos y evitarnos la ventaja. He visto un agarrón, esto no puede ser, me lanzo y estoy evitando una clara ocasión de gol. Hay que tener tranquilidad también para sancionar. Sanción progresiva, sujetar, la regla 8.3, sujetar durante largo tiempo al contrario debe ser sancionado. Bien, si una situación, ya no hablamos solamente de sanción disciplinaria, ¿vale?, sino podemos hablar también de la sanción técnica más grave. ¿Ahí consideráis vosotros que puede ser 7 metros? Sí. ¿Vale? De momento hay infracción técnica, tiene que haber una sanción técnica. Si nosotros tenemos la certeza que el jugador atacante sin ese agarrón hubiese cogido el balón, la sanción debe ser siempre 7 metros. Y no siempre para que se produzca un 7 metros, la mayoría de las veces sí, pero hay alguna excepción que no siempre debo tener el balón para quitar 7 metros, para sancionar 7 metros. Esta es una ley. Frecuente también, en cuanto a los bloqueos del atacante, la utilización de los codos, de los brazos extendidos, para bloquear al contrario. En algún momento dado podría llegar a haber sanción disciplinaria aquí por parte del defensor, perdón, del atacante. Yo pongo los codos, en principio pongo los codos, pero si yo con el codo le doy, ya no digo intencionadamente, estaríamos hablando de una descalificación. El hecho de poner en peligro al contrario implica una sanción disciplinaria de 2 minutos. ¿Vale? Si yo giro para desplazarme y le pongo en peligro, puede ser 2 minutos. Es decir, que si no hay intención, es expulsión. Claro, es decir, aquí no se valoran las intenciones. Aquí no se valoran las intenciones. Porque si hay intención de ponerle en peligro, ya no estaríamos hablando de 2 minutos, estaríamos hablando de roja. Es muy típico, muy habitual, los golpes en la cara, decir, no, perdona, no tenía intención. Joder, es que si tienes intención te vas a hacer con descalificación. ¿Vale? Usted tendrá que ser consciente, igual que es usted consciente de cómo tengo que dar los 3 pasos para no pisar la línea, en los extremos, tengo que ser consciente también de cómo utilizar la fuerza para no empujarle, ¿vale? Tengo que ser consciente hasta qué punto retengo y luego suelto. También tengo que ser consciente de cuando yo entro en contacto con el contrario, no hacerlo de forma que le ponga en peligro. ¿Vale? Si yo le pongo en peligro, vamos a pensar siempre que es sin intención, y le estoy poniendo en peligro, es 2 minutos. ¿Vale? Codo, me giro,
le doy, no, ha sido sin querer, bueno, sin querer, pero la ha puesto usted en peligro, sí, entonces 2 minutos, ¿vale? Cuéntame una cosa, Enrique. Dime, Si Paco. queremos levantar la polémica, hago este comentario y... Sí, y ya, ¿eh? ¿Vale? No, es buena la No lo política, digo, ¿no? no lo digo por ti, no lo digo por ti. Y perdona que te interrumpa por una cosa No, de política local. Que hace poco, te explico, ha habido una jugada aquí muy polémica, que aquí tengo al protagonista aquí sentado atrás. Por eso te he preguntado yo otra vez, para que se quedara todo el mundo claro. Yo no lo vi, ¿eh? Hablo del caso. Bueno, explícalo. Dicen, se Explícalo, rumorea. explícalo. A ver, No, que la explique él, que así Sí, mejor hombre. quizá la jugada fue más de las consecuencias posteriores de lo que yo en principio vi. Es decir, yo simplemente vi una falta en ataque, el jugador recibe, o sea, el jugador atacante se lanza contra el contrario, se gira y al girarse con el codo parece ser que le golpea en la boca. Lo que le provoca, pues, en ese momento el entrenador visitante estaba al lado, se produce un tumulto, la sangre, la boca, parece que le había roto dientes, que en fin, era un completo desastre. Lo que yo aprecié en ese momento, para empezar, falta en ataque. Sí, que el Y propio fue- jugador que hace la falta en ataque es el que le da con el codo. Sí. Se gira, yo tengo la jugada e intento muchas veces recordarla, hombre, no es que esto es eso, no, pero bueno, llega un momento en que no pare en la cabeza, e intento recordarla y yo lo que observé fue eso. Pero claro, a consecuencia de eso, fue más lo que se formó después que lo que realmente yo en ese momento vi. Yo luego, hablando con un antiguo compañero, árbitro conmigo, le comenté la jugada. A mí lo que pasa es que después, tranquilamente, en mi casa, no en ese momento, yo en ese momento lo que aprecio es falta en ataque y a consecuencia de eso, lo que hizo por la intención, 2 minutos. Lo que pasa es que después, y esto no lo he comentado, lo llevaba en mente, y bueno, porque lo ha sacado este hombre, si no, seguramente ni lo saco. ¿Cómo reacciona el entrenador local cambiando al jugador? El jugador que ha provocado o que ha producido la falta en ataque automáticamente lo cambia, sin ningún sentido. Y eso fue... En ese momento lo vi, luego tranquilamente empecé a pensarlo y dije, aquí ha tenido que ver alguna intención más. Quizá yo no aprecié exactamente el contacto como se produjo o con qué intención el jugador hizo ese giro para provocar ese daño. Hay aquí un compañero que parece que vio el partido, que después nos enteramos, y él dice que vio una falta de ataque normal y corriente. Hombre, no es frecuente o no es normal que el que cometa una infracción técnica vaya también acompañado de una sanción disciplinaria. No es normal. Claro. Lo normal es un jugador defensor que comete una infracción técnica y disciplinaria. Pero al revés, no suele ser. Yo en posesión del balón no cometo una infracción técnica y luego una disciplinaria. Pero es posible que pueda ocurrir. Yo creo que a mí, yo creo que la única vez quizá, o se me ha producido poquísimas veces, pero fue más el efecto del daño que ocasionó el jugador atacante con el balón, que es lo que tenía que haber sido. Si esa misma acción se produce en un choque normal y corriente, que como yo aprecio la falta en ataque, pito falta en ataque y ahí queda. Pero como fue algo más, claro, como lo que tú estabas comentando, ¿hasta qué punto vamos a valorar esa intencionalidad? Porque si ve intencionalidad, nos olvidamos de los 2 minutos, es directamente la descalificación. Y ahí es donde quedó esa jugada que luego fue la que generó pues, la polémica que, bueno... Que bueno, eso se lo ha escuchado, eso ha generado luego una polémica enorme en redes sociales, de que Sí. en ese municipio históricamente Sí. se agrede al jugador, etc, Pero nosotros estamos por Se ha aquí. utilizado, se le ha atacado mucho, se le ha atacado mucho a este hombre y al colectivo de árbitros en general por su jugada. La sacó porque estabas comentando eso, ¿no? Si de esa jugada que él comenta, si tú no has visto la intencionalidad, pero a la vista del resultado consideras que la Esto, vamos a ver. que puede haber y lo descalificas, ¿Por qué no? Vamos a ver, esto... no estaría mal. Tú ten en cuenta que nuestra ¿no habéis visto un programa en televisión de que nuestra mente que hace cosas donde la mente nos engaña? Que el tema de estos dibujos imposibles, que parece una escalera que baja cuando no baja y está subiendo, Sí. y cosas de estas, pues la mente actúa igual. La mente nos engaña, es decir, parte de la película que nosotros no vemos, el cerebro se la inventa, ¿vale? Llegado el caso, si nosotros no vemos algo pero vemos las consecuencias, si vemos una botella de leche con leche blanca dentro, blanco y botella, ¿no? Pero esto ocurre lo mismo. Yo para ver la mayoría de acciones que nosotros quitamos, un golpe en la cara, nosotros no vemos a cámara lenta cómo llega el puño, se le mueve y tal, y del lado de la cara, no. Muchas veces vemos la reacción como tal, la posición, a lo mejor no vemos exactamente eso. Bien, entonces, nosotros de este tipo de situaciones, y encima hay sangre por medio,
time out y pensamos. Y pensamos y resolvemos un poco en virtud de las consecuencias. Joder, un tío sangrando con un choque de este señor. Además, es que las reglas hablan de que es sancionable también arrollar un contrario. Lanzarse contra un contrario es sancionable disciplinariamente. En la regla 8... 4F, en la misma acción, perdón, sí, no, no es el mismo jugador. o un jugador del mismo equipo, Hay Bueno, que matizar, en una acción muy similar, provocó que a Dani Santos le tuvieran que dar 10 puntos en la boca. Ya, pero no, Hay una acción de ataque sí, pero en la que pasa el balón y le mete el codo en la boca. sí, pero hay que matizar que el jugador que hace la acción de hace 2 semanas, 3 semanas, es un jugador que es de categoría, si no es de categoría juvenil, es de Juvenil el año pasado. juvenil, que el nivel técnico no es el mismo del que tú estás Ahí se diciendo. juntó que, mira, el defensor Pero sabía lo que es la iba misma y el acción. otro tiempo que Yo no estaba ahí. era menos, Es la misma menos acción. técnico. Entonces el defensor Es la acción de falta en se ataque adelantó y el choque fortuito resultó que se hizo sangre, pero que fue una falta de ataque normal como otra cualquiera. Yo no le vi ni que se giraba con el codo ni nada de Eso eso. fue lo que yo ofrecí. Ah, jugador con balón, ¿eh? Es que el jugador con balón. Esto lleva más aquí, no que el fin, que si no... la historia, lo que sí debéis hacer, no personalizar en determinados jugadores y tal, sino lo que tenéis que hacer es valorar, y valorar que si con la acción de un jugador estoy poniendo en peligro al contrario, eso las reglas dicen, poner en peligro al contrario es el denominador común de la regla 8.4, poner en peligro un contrario, y eso siempre debe llevar como mínimo exclusión. ¿Vale? Nosotros sacamos Ya cada uno luego ya podrá ver, no, es que fue un choque sin más y le dio con la... Oye, si ha sido un choque sin mano y tu tía. Pero claro, si ya empezamos a valorar que el jugador con la posesión ya utiliza los codos de una forma que ponga en peligro, sí, es un tema de medir en cada momento. Y muchas veces sí es cierto que la mejor decisión es la que no se piensa, aunque pueda ir en contra de lo que estoy diciendo ahora de planificar y tal, pero muchas veces la primera decisión que veo, si yo actúo de impulso, es la más acertada y la que menos me equivocaré, porque como yo vea algo y empiece a darle vueltas, al final tengo el angelito bueno ese que tengo que hablar, no, si no ha sido para tanto, ha sido sin querer, está sangrando pero ya venía mal de casa y al final no hago nada, porque trato de ir. El cuerpo tiende a lo cómodo. ¿Qué es más cómodo? Joder, pues algo dejarlo en nada, ¿no? Toda la paz en casa y tal. Entonces, la primera reacción debe estar. Sí es cierto que si tenemos que ganar tiempo, no es para pensarnos qué decisión hay, sino para valorar las consecuencias. Porque pensar que un pequeño contacto puede tener graves consecuencias. En un jugador vulnerable. ¿Quién es un jugador vulnerable? El que está en el aire o el que está corriendo. Pequeñas acciones, aunque sea un jugador pequeño, pequeña acción sobre un tío, por muy grande que sea, que está en el aire o que está corriendo, las consecuencias son muy graves. Entonces ahí, tranquilidad, para y valora las consecuencias. Y si las consecuencias realmente son muy graves, debo descalificar. A lo que yo voy, antes me hacía la pregunta, si hay algo que no vemos, yo lo voy a llevar un poco más a lo que a lo mejor te hubiese gustado preguntarme. Si hay algo que no vemos, ¿lo debemos sancionar? Es decir, hay un golpe en la cara, no me entero, de esas veces que el árbitro central sigue el balón cuando no debe seguir el balón, lanza un jugador y todos siguen el balón, pero no vemos cómo el defensor coge y le mete la mano. Y no lo vemos. Pero hay un solo tío aquí, que está defendiendo, y otro que está allí, que acaba de lanzar, con un golpe en la cara. No lo he visto, no. Peinado. Pero en blanco y en botella, pero ya empieza ahí las teorías del ángel bueno. No, es que posiblemente no haya ocurrido nada, está simulando Hollywood, no tiene capacidad un jugador territorial para simular que no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor algunos sí, muy pocos, para engañar hay que ser listo también, y para agarrar eso que nos hacemos paja mentales, no, le ha agarrado del tobillo al extremo, cuando estaba en el aire, joder, tiene que ser bueno el extremo para tener esa... Porque un jugador cuando le agarran del tobillo, cuando está en el aire o de la pierna, es porque está arriba mucho tiempo. Ese nivel, ¿quién lo tiene?